Muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 1 de mayo de 2021 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. El mundo científico, arqueológico, histórico y hasta turístico se ha maravillado y llenado de asombro al admirar las etapas y ciudades de la cultura maya. En su segunda parte, hoy platicaremos de ellas. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Ignacio Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía y amante de la historia. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a Gabriel y saludos al auditorio. Que tengan muy buen sábado. Gabriel Curiel Flores, ingeniero civil, apasionado de la cultura maya, además de investigador en temas de geofísica, astronomía y sismología, y a quien le damos una muy cordial bienvenida en este, que ya es tercer programa, Gabriel. Sí, tercero. Muchas gracias y muy amable. Quiero hacer un agradecimiento especial al arquitecto Alejandro Ruiz, quien ha estado siguiendo estos programas y ha estado haciendo unos comentarios muy interesantes. Muchas gracias, arquitecto. Y bueno, pues empezando con nuestro tema, Gabriel, nos habías propuesto que hablásemos hoy del clásico tardío. ¿Nos quieres explicar en qué consiste esta etapa de los mayas? Sí, con mucho gusto. Mira, el clásico tardío que abarca del 550 al 800 después de Cristo, y el clásico terminal, porque en este programa vamos a abarcar el clásico tardío, el clásico terminal y el posclásico formativo, o sea, las últimas etapas del 550 en delante hasta el colapso de la cultura maya, que ya trataremos en otro programa subsecuente. Estas épocas de la cultura maya, como vimos en el programa anterior, las primeras ciudades de las etapas anteriores, de las épocas anteriores, eran más bien ciudades pequeñas, y no eran reinos mayas en sí mismos. Platicamos que la última ciudad de la que hablamos, la grande, era Tikal, que ya era la primera gran ciudad. Pero en este clásico tardío, empezamos a platicar el programa anterior de Quirigua, por ejemplo, donde ya había unas características muy especiales científicas, de narrativa de reinados y demás. Empiezan las grandes ciudades. Esa es la principal característica. Vamos a hablar, como lo platicamos, por hablar de algunas: Palenque, Bonampak, Cobá, Uxmal, Chichén Itzá, Tulum, y hay muchas más. Pero estas son las grandes ciudades que ya determinan reinos mayas con un sistema de comunicación también extraordinario y una visión científica y cosmogónica generalizada, unida, entre todas estas ciudades. Estas épocas de la cultura maya es cuando ya podemos hablar de una cultura muy consolidada, grandes ciudades, grandes imperios y mucha comunicación, que obviamente era comercio, ciencia, cultura, etcétera. Muy bien, pues empezaremos precisamente. No sé, Nacho, si quieres platicarnos algo, no sé, de Palenque en particular, si te gustaría. Claro, sí, claro, doctor. Bueno, Palenque yo creo que es uno de los centros arqueológicos más conocidos por lo que hace al mundo maya. También es uno de los de más fácil acceso, digo, y eso que quienes han tenido la fortuna, quienes hemos tenido la fortuna de estar por allí, sabemos que no es tan sencillo de llegar, no es tan pacífico, es una carretera muy pequeña de ida y venida en la que, bueno, ha habido, actualmente no nada más se trata de una cuestión de que esté apartado, sino que también hay un tema de seguridad, lamentablemente, en el estado de Chiapas, pero es precioso. Es decir, una vez que uno llega, se da cuenta de lo deslumbrante que pudo haber sido una sociedad maya. Doctor, Palenque fue una ciudad abandonada y no fue sino hasta el año de 1773 cuando se avistó. Los indígenas del lugar ya la conocían, pero no la habitaban. Palenque fue uno de los principales centros mayas y no fue realmente sino hasta el siglo pasado
cuando se produjeron las principales excavaciones en el lugar que nos permitieron conocerlo. Mucho de lo que se conoce sobre Palenque, uno de los principales investigadores del área, fue el danés, pero nacionalizado cristobalense, el Franz Blom. Si ustedes han escuchado hablar de Franz Blom, saben que es un arqueólogo, un investigador de origen danés, enamorado de la cultura lacandona, de la cultura chapaneca y desde luego de las zonas arqueológicas mayas. Él tiene la particularidad de haber hecho unas investigaciones muy profundas y no nada más en el área de Palenque. Él, por ejemplo, para que nos demos una idea de lo relevante de su trabajo, fue el descubridor de la zona arqueológica de la Venta. También en la investigación de la zona arqueológica de Palenque fue determinante el trabajo de Jan Frederik Waldeck, que era una persona, como lo podríamos decir ahorita, se emplea mucho la palabra que se usa en el póker, bluff. Él inclusive, hay un templo, doctor, que sabemos que se llama el Templo del Conde, allí en Palenque, y ese Templo del Conde se llama así por él, porque él, al momento de hacer sus investigaciones, lo adapta, vive allí y luego empieza a decirle a la gente que era un conde. Manifestaba que había estado en la Revolución Francesa, que había luchado al lado de Napoleón Bonaparte, que lo había acompañado a la expedición de Egipto. Era una especie de conde de Saint-Germain, pero aplicado a la arqueología. Como sabemos, el conde de Saint-Germain era otro personaje enigmático que también decía de sí muchas cosas. La importancia de Palenque, doctor, pues es porque la investigación que se ha efectuado en ese lugar nos ha revelado mucho de la historia maya. De hecho, una de las tumbas mejor conservadas de Mesoamérica fue descubierta allí hace relativamente poco y sabemos de que estamos hablando de la tumba de Pacal el Grande. Pacal el Grande fue uno de los gobernantes de Palenque más importantes, fue un gobernante que hizo crecer la ciudad, porque Palenque, como todas las ciudades, tuvo épocas en las que no era un sitio en apogeo, un sitio poderoso. Fue un sitio en sus inicios subyugado, conquistado, que debía tributos a otros reinos mayas, pero Pacal el Grande cambió esa situación y consiguió hacer crecer el reino de Palenque. Él también es el responsable del acrecentamiento de lo que hoy conocemos como zona arqueológica. Muchas de las obras de Palenque se hicieron bajo su reinado, porque fue un rey muy longevo, doctor. Estamos hablando de una persona que gobernó más de 60 años. Las adiciones que hizo al palacio, precisamente el templo que constituye actualmente su tumba, también el templo de las inscripciones, son edificaciones que se hicieron bajo su reinado. Y eso lo vamos a ver en el siguiente programa, pero en este punto que estamos en el clásico, creo que empezamos a ver una proclividad de los gobernantes mayas de centrarse en la elaboración de obras arquitectónicas enormes. Obviamente, ¿qué implica, doctor? Porque sabemos que los mayas no eran una cultura que hubiera domesticado animales. ¿Qué significa para una cultura tener ese nivel de arquitectura, ese nivel de construcciones, sin la ayuda de bestias, sin la ayuda de fuerza no humana? Pues implica la subyugación de una gran cantidad de población. Significa que muchas de las personas que vivían en esa zona se dedicaban exclusivamente a la construcción. Pero eso también sabemos por la naturaleza humana que conlleva a una división en el trato. Es decir, estaba estratificada la sociedad y los gobernantes empezaron a preocuparse más por dejar un legado y por mostrar su poder. ¿Han leído el poema de Ozymandias, que dice que me conocerán por mis obras, pero al final lo encuentran de escultura tirada en la tierra? No obstante todo lo poderoso que haya sido, de todo quedan las ruinas, y es lo que pasa con Palenque. Y es precisamente, doctor, esta proclividad a centrarse más en hacer grandes obras que en tener un crecimiento sostenido. Número uno,
lo que nos deja las zonas arqueológicas tal y como las conocemos ahora, que nos encantan, pero número dos, y como lo vamos a ver, como un factor que quizá fue determinante en el colapso, en el segundo colapso, porque no fue el primero, en el colapso del clásico terminal. Gabriel, no sé si tú hayas tenido, me imagino que sí, porque tú has estado en muchas ciudades mayas, alguna vivencia que tú tengas de allá, alguna apreciación que nos quieras compartir. Hay un tema muy interesante en las ciudades de Palenque y Bonampak, que yo creo que tenemos que ir un poco más ágil en el comentario de cada ciudad, porque son 6 ciudades las que queremos tocar y el programa se va de volada. Bueno, en Palenque y Bonampak están en las zonas altas de la selva lacandona. De hecho, están en lo que se llama la Reserva de la Biosfera de Montes Azules. Los que conocen saben que es una zona fascinante de montañas. Pues de hecho, el nombre de los Montes Azules por las tonalidades que tienen las montañas que se van perdiendo una tras otra en el horizonte. Entonces, es muy llamativo esta construcción de estas 2 grandes ciudades, Palenque y Bonampak. Ahorita comentamos Bonampak especialmente por sus murales, en la zona de la selva lacandona. ¿Por qué? Todos, bueno, no sé si todos, pero creo que mucha gente conoce la historia del Canal de Panamá, que el Canal de Panamá fue concesionado primero a Francia. Francia mandó gente, ingenieros, trabajadores, etcétera, y por muchos años estuvo trabajando, tratando de construir el Canal de Panamá y nunca pudo. Fracasó y se retiró. El principal problema de Francia para poder construir el Canal de Panamá era la biosfera, la naturaleza, las plagas, los mosquitos, ¿sí? Y más para europeos, pues se los comían los mosquitos. Cuando concesionan el Canal de Panamá a Estados Unidos lo primero que hace es campañas de fumigación, campañas de vacunación, para controlar la naturaleza y la biodiversidad para poder trabajar, cosa que no hicieron los franceses. Cuando nosotros hablamos de que la cultura maya logró desarrollar este tipo de ciudades, Palenque, Bonampak, Cobá, Uxmal, Chichén Itzá, Tulum, en la selva, quienes hemos estado en la selva y quienes hemos pasado alguna noche en la selva, sabes de lo que estamos hablando. Los mosquitos no los aguantas una noche. No digas si te encuentras víboras y demás. Entonces, ¿qué concepto tengo yo de las ciudades de Palenque y Bonampak en la biosfera de los Montes Azules? Una cultura que logró magistralmente un equilibrio y una convivencia muy armoniosa con la naturaleza. Que parte de esa convivencia se salió de control, ya hablaremos en el colapso, por los consumos de cal y de otras cosas, de maderas para poder construir. Pero en un principio ese florecimiento de Palenque y Bonampak se dio en condiciones naturales y de la biosfera y de ecosistemas muy, muy complicados. ¿A qué grado? 500 años después, sabemos que el desarrollo económico y cultural de México, principalmente, pues está más hacia el norte. Obviamente las ciudades más desarrolladas están en el centro del país y en el norte del país. ¿Por qué? Porque la biodiversidad de la selva lacandona, de Centroamérica, etcétera, es sumamente compleja, no es fácil dominarla. Y sin embargo, los habitantes de Palenque y Bonampak lo hicieron y vivieron ahí, eran poblaciones de 70,000, 90,000 habitantes, no eran pequeñas. Entonces, supieron adaptarse a la naturaleza y esto es muy interesante. Pues realmente es muy atractivo toda esta combinación de ideas, estos principios, y vale la pena. Yo creo que ahorita vamos a hacer una hora de pausa, pero al regresar, Gabriel, nos pudieran comentar tú y Nacho en el caso particular de Bonampak, ¿qué podríamos visitar? Nacho ya mencionó en el caso de Palenque, ¿cuáles serían los lugares más atractivos para poder visitar? Pero vamos a hacer una hora de pausa y continuamos. Sí. Adelante. Estamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Gabriel Curiel Flores, él es un amante de la cultura maya, con Ignacio Salcido Dávila, él es amante de la historia. Y Gabriel, nos ibas a platicar un poco más de Bonampak, o Nacho también quería hablar algo de los murales, pero adelante, Gabriel. Ahora continuamos con la siguiente ciudad de las selvas altas, Bonampak, la gran ciudad de Bonampak. Tanto Palenque como Bonampak están en las orillas en la cuenca del río Usumacinta.
Entonces, las condiciones de estas ciudades, estábamos hablando de que estaban en la selva alta de las montañas de la biosfera de los Montes Azules y estaban en la cuenca de un gran río, el río Usumacinta, tenían agua. Esto va a ser interesante cuando analicemos las siguientes ciudades, Cobá, Uxmal, Chichén Itzá y Tulum, que están en las selvas bajas, lo que se llama las selvas bajas, la zona de la península de Yucatán, que es completamente plana. A mí me interesa de Bonampak, obviamente los murales. Los murales de Bonampak son fascinantes, el colorido. Yo digo, ¿cómo es posible que a mí me llama mucho la atención los colores y la vivencia y la conservación de las momias de Egipto, que tienen 2.000, 3.000 más años, e incluso acaban de descubrir otras 90 momias. Hay unas intactas con unos colores y unos detalles impresionantes. Los murales de Bonampak son famosísimos en todo el mundo, precisamente por este colorido y esta conservación de toda la información que hay en estas 4 habitaciones de la zona arqueológica de Bonampak, donde se narran muchas batallas y muchos sacrificios y muchos rituales de la cultura maya de aquellos tiempos. Como mención paralela, podemos hablar también, que no es el tema de las ciudades de esta zona, pero ya lo tocamos antes, que en Cacaxtla, en Tlaxcala, cerca de entre Puebla y la Ciudad de México, en la ciudad de Cacaxtla, que es otra zona arqueológica, hay una mezcla de culturas mexicas y culturas mayas, precisamente con este mismo tipo de murales, con estos colores, con estos simbolismos, con estos tonos. Los tonos rojos, azules y verdosos, verdes del Caribe, están en Bonampak y están en Cacaxtla. Gabriel, ¿qué tipo de materiales utilizaban, si se tiene conocimiento, los mayas para crear estos murales? Híjole, sí he leído algo al respecto, me agarraste sin información porque no lo traigo aquí en mis apuntes, pero trabajaban mucho con materias primas de la naturaleza, con productos de vegetales que luego cocían y luego, no recuerdo exactamente, quizá Nacho haya leído algo un poco más del material de los murales. De los pigmentos, fíjate que no, Gabriel, pero lo que sí es que esos murales tienen mucha importancia histórica porque sabemos que mucho tiempo se pensó que la cultura maya, el conjunto de reinos mayas, eran pacíficos, que eran pueblos que se dedicaban únicamente a la agricultura, que no se dedicaban a la guerra, que prácticamente estaban preocupados por observar el cielo, los astros, construir, generar el arte que conocíamos y no más. No se tenía un conocimiento de las interacciones que habían ocurrido entre los propios pueblos mayas y menos entre los pueblos mayas y culturas distintas, como las culturas del norte, como la teotihuacana, pero al momento en el que se hace este descubrimiento, y como bien lo dices, se advierte que los murales muestran, por ejemplo, escenas de batalla, juicios a los prisioneros, y se destacan las presencias de los gobernantes con sus tocados de piel de jaguar tras batallas. Se supone que una de las batallas que está representada en los murales está datada en el 792 después de Cristo. ¿Qué cerca nos encontramos, Gabriel, del colapso? Y hablo mucho del colapso porque después de todo este periodo es la antesala. Es uno de los periodos de mayor esplendor, pero irónicamente a ese esplendor lo que le sucede es una desaparición abrupta. Sobre el tema del mural que está mostrado en una de las cámaras, no existe consenso sobre si es el aplastamiento de la rebelión de campesinos o la victoria sobre un grupo vecino. Es decir, ya existen quizá vestigios de que había revueltas, porque quizá los campesinos ya se estaban levantando en armas y quizá el hecho de los levantamientos en armas hacían que la fuerza del Estado, en este caso se le quiere llamar Estado a la organización social, se utilizara quizá en contra del propio pueblo. Estamos hablando ya de rebeliones y eso sería determinante saber. Los pueblos mayas originaron tal nivel de diferenciación social que tuvieron revueltas y levantamientos en contra de los gobernantes. Bueno, pues muy probablemente de los murales que están en Bonampak pudiéramos advertirlo, que también puede ser, como dije, la victoria sobre un grupo vecino. En la cámara 3, porque están enumeradas, hay una ceremonia de celebración de una victoria militar. Entonces, todos los murales, o la mayoría de ellos, están orientados a cuestiones de guerra.
Este mural representa danzantes, nobles y músicos, todos delante de la presencia de su rey, que se llamaba Chan Muan II, quien realizaba un sacrificio para ofrecer su sangre a los dioses. ¿A qué quiero llegar y cuál es mi punto? Que es una cultura que vivió su esplendor en el 792, que los registros de arte, el mensaje que mandaban, lo que estaba en la mente del artista al momento de plasmar estos murales, que inclusive hacen que esa zona se conozca como la Capilla Sixtina de Mesoamérica, porque son bellísimos, son bellísimos. Yo no tengo la fortuna de haberlos visto en persona, pero al momento de prepararme para este programa pude conocerlos y es en realidad impactante. Y un dato, y es una tristeza, lo primero que hicieron cuando descubrieron esos murales fue tratar de limpiarlos ¿con qué creen? Con queroseno. Entonces, esos murales los dañaron muchísimo quienes los descubrieron. Habían estado intactos más de 1000 años, 1200, 1300 años, y resulta que las personas que los hallan vienen a dañarlos. Los murales no están terminados. Después de pintarlos, el sitio fue abandonado porque se corresponde con el tema del siguiente programa, razones que no se conocen. Se descubrió Bonampak en el año de 1946 en una gran exploración arqueológica en Chiapas que nos permitió conocer un gran testimonio de la cultura maya y de la extraordinaria concepción de color y línea de sus pintores. Porque muchas veces, cuando uno va a una zona arqueológica, pues es muy poco frecuente que nos podamos imaginar cómo eran en su esplendor. Pensamos que quizá las edificaciones eran piedra y que eran grises o cafés como las podemos ver, y no, obviamente estaban pintadas y obviamente eran colores vivos y obviamente había artistas que se dedicaban a pintar, pero lamentablemente, como lo comenta Gabriel, y eso es un hecho, desconocemos qué materiales exactos, pero utilizaban únicamente materiales provenientes de la naturaleza directamente. ¿Y eso a qué nos lleva? A que eran biodegradables, pero en mal sentido, no como lo que ahorita es biodegradable y que decimos que qué bueno. Biodegradables son cosas que lamentablemente se descompusieron, los colores que utilizaron ya no subsisten y no nos permiten ni siquiera imaginar cómo era estar presente en esas ciudades cuando estaban en su mejor época, Gabriel. Magnífico, gracias, Nacho. Gabriel, no sé si quieres agregar algo de Bonampak o prefieres ya pasar al clásico temporal para hablar de Cobá-Yuxmal. Quisiera pasar a Cobá-Yuxmal haciendo una reflexión entre las zonas, porque como narraba yo anteriormente, las zonas de la selva lacandona para mí son muy importantes en función de ir entendiendo cómo se fue desarrollando la cultura maya. Y eso ya es quizá cosecha de mi experiencia, de lo que he estudiado. No lo he leído en ningún lado, pero yo creo que tiene cierta lógica. Las grandes ciudades de Palenque y Bonampak, dijimos, están en la biosfera de los Montes Azules, en medio de la selva lacandona, pero en grandes montañas, con un gran río. Y después de esto, la cultura maya se va, por llamarlo de alguna forma, moviendo o mudando a zonas bajas, la selva lacandona, lo que se llama, lo que se conoce como las zonas bajas. El sur, muy especialmente la zona norte de la península de Yucatán, donde encontramos ciudades como Cobá y la gran ciudad de Uxmal. Y yo tengo una platicado con Mérida, a ver, tenemos un poco de problemas con la grabación de Gabriel. Es interesante, pero no hay... ¿Perdón? Adelante, Gabriel. ¿Se oye bien ahí? Sí, ya se escucha muy bien. Entonces, la reflexión es que las culturas mayas estaban progresando mucho en su concepción cosmogónica y en sus estudios astronómicos. Entonces, yo creo que en esas zonas altas de las montañas no podían tener la visión periférica que necesitaban para la observación astronómica. Y yo creo que gran parte de su mudanza a las zonas bajas es porque en las zonas bajas podían construir pirámides y construyendo una pirámide sobresalían de los árboles de la naturaleza y tenían una visión hacia el horizonte inmensamente más grande que en las zonas de las montañas. Si ahí podemos empezar a hablar de la ciudad de Uxmal y la ciudad de Chichén Itzá y de Cobá y estas ciudades. Cualquiera que haya estado en estas ciudades y haya tenido la oportunidad de subir a la parte alta de las pirámides, sabe que se ve 360 grados, selva completamente plana y puedes observar perfectamente la salida del sol, la puesta del sol
en todas las épocas del año y de noche, pues todos los astros, la luna, los planetas, etcétera. Yo creo que esa mudanza de las ciudades mayas hacia las zonas bajas fue por conceptos científicos astronómicos, para poder tener una perspectiva completamente plana del horizonte y poder perfeccionar sus conceptos astronómicos que veremos en Uxmal y en Chichén Itzá y en las demás ciudades de las zonas bajas, mucho más perfeccionados. Excelente, gracias. No sé, Nacho, si quieres comentar algo de Cobao, de Uxmal. Sí, me resulta muy interesante esta hipótesis de Gabriel sobre el desplazamiento de los mayas, porque es verdad y es un tema que pudimos, que es evidente, que está marcado en la historia, que se puede corroborar, del que existen vestigios, pero existen varias teorías. La de Gabriel es muy interesante y nos llevaría a afirmar, muy interesante, que la cosmovisión maya era tan fuerte, que tiene mucho sentido, porque las cosmovisiones, después de todo, es lo que mueve una cultura, para originar desplazamientos de pueblos a lugares que permitieran materializar o realizar de manera más plena sus rituales religiosos. Y eso adquiere mucho sentido. Otras teorías se van a otros factores. Dicen, por ejemplo, que el hecho de que hayan estado los mayas más al sur, en tierras más altas, pudo haber originado que, en primer lugar, que empezaran a carecer de alimentos, porque en las tierras altas el suelo muy fácilmente filtra la lluvia, la tierra en proporción produce muy poco alimento para el volumen de alimento que se requería. La densidad poblacional se estima que estaba en los núcleos de población más, que tenían más aglomeración de personas, entre 60 habitantes por milla cuadrada y 200 habitantes por milla cuadrada. Y se han llegado a hacer hipótesis que dicen que una ciudad maya en su apogeo podía llegar a tener hasta 200,000 habitantes. Entonces, imaginémonos cómo es alimentar, o sea, vámonos a lo básico, cómo es alimentar 200,000 personas que dependen de la agricultura, que no tenemos grandes animales. No hay un bisonte, no hay una vaca, no hay grandes animales, no hay fuentes de proteína tan de fácil acceso. La práctica que utilizaban principalmente era la de roza y quema. Entonces, esa práctica lo que tienes es un hecho, va desgastando el terreno y le hace necesitar un reposo de aproximadamente 20 años. El problema es que las bocas se tienen que alimentar siempre, no cada 20 años. Y eso puede originar que las sociedades se vayan moviendo. Ahora, hay otra hipótesis que dice que los desplazamientos hacia el norte fueron ocasionados por fuerzas militares, derivado de una cultura del sur que quizá arrinconó a los mayas en lo que es Uxmal y Chichén Itzá, y en esa parte pues la parte norte de lo que hoy es el estado de Yucatán. Uxmal, pues es una ciudad que data, como estamos comentando, del periodo clásico. Está localizada en lo que hoy es el municipio de Santa Elena, en el estado de Yucatán, y se ubica en la llamada zona PUC. Es la ciudad más representativa del estilo arquitectónico PUC. Está a 62 kilómetros de Mérida, doctor, y bueno, las edificaciones de allí se destacan por el tamaño y por la decoración. Hay construidas calzadas, de las que ya hablamos en programas pasados, que se llaman sacbés, y que son las vialidades mayas que conectaban tanto los edificios de las ciudades entre sí, como ciudades mayas entre sí. Las construcciones aprovechan el relieve de terreno para ganar gran altura, y adquiere sentido aquí lo que dice Gabriel, que puede ser que ellos hayan ido en búsqueda de mejores terrenos para hacer mejor sus rituales, o ahora, ¿qué pasa si tuvieron que ir a buscar mejores terrenos para hacer mejores rituales porque la tierra ya no era productiva? Esa también puede ser una razón. ¿Me explico? Entonces, doctor, bueno, pues hasta aquí mi intervención. No sé, doctor, si haya algo más que desea que agregue, o Gabriel. Bueno, corresponde ahorita hacer una breve pausa. Al regresar vamos a hablar precisamente de ese posclásico formativo que Gabriel nos comentaba, donde está pues nada menos que la Gran Chichén Itzá. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Regresamos a Diálogos con la Historia.
Estamos platicando de las etapas y ciudades de la cultura maya. Están con nosotros Ignacio Salcido Dávila, licenciado en Derecho y amante de la historia, Gabriel Curiel Flores, ingeniero civil, un apasionado de la cultura maya. Y bueno, pues Gabriel, nos ibas a platicar de la última etapa de los mayas y pues la más famosa de todas las ciudades, la que podemos considerar hoy como una de las maravillas del mundo. Adelante, por favor. Sí, estábamos comentando en el momento pasado de Uxmal. Y ahí yo quiero hacer un primer comentario, pues un poco turístico, pero eso turístico tiene mucho de fondo. En la ciudad de Uxmal y en la ciudad de Chichén Itzá, desde mi punto de vista, para los que quieran visitarlas o los que ya la han visitado, vale mucho la pena quedarse de noche. ¿Por qué? Porque tanto en Uxmal como en Chichén Itzá se ha implementado, se ha instalado uno de los sistemas de luz y sonido más hermosos que yo considero de todo el mundo. Para mí, mejores que los que hay en París, en Grecia, en muchos lados. Uxmal te narra una historia de una princesa maya en el cuadrángulo de las monjas, con el fondo del cielo estrellado en una noche que no haya luna, y la música, los sonidos y la forma del sonido, de esa luz y sonido en Uxmal específicamente, te va pasando de una habitación a otra del cuadrángulo de las monjas y oyes el eco y la narración de las gentes como si estuvieran dentro de esas habitaciones. Es fascinante, se la recomiendo. Y en Chichén Itzá, la luz y sonido de Chichén Itzá, mucho más moderna, te narra y te involucra o te mete en esa cosmovisión del mundo maya que parece mítica o que parece pues casi alucinante. Unas imágenes sobre la pirámide del castillo fascinantes y hermosas. Pero bueno, vamos pasando a Chichén Itzá. Hay un libro que en mi colección de libros yo valoro mucho, que se llama La civilización maya, de Robert Scherer. Y Robert Scherer, cuando empieza a hablar del posclásico, dice respecto a la ciudad de Chichén Itzá, dice: Chichén Itzá, probablemente la más grande y poderosa de todas las entidades mayas. Para mí esa definición es perfecta, porque Chichén Itzá culmina toda esa historia de la cultura maya en un centro ceremonial, cultural, de comercio, de control político y científico. Yo voy mucho al tema científico por mis temas de estudios de astronomía, etcétera. ¿Por qué científico? Porque Chichén Itzá, teniendo los tres grandes grupos de construcciones de Chichén Itzá, son la pirámide del castillo, que todos conocemos como la pirámide donde baja la serpiente en los equinoccios de primavera, el caracol, que es un observatorio astronómico, y los juegos de pelota. Chichén Itzá es la ciudad maya que más juegos de pelota tiene, para ser exactos 13. Entonces, esa construcción de esa gran ciudad de Chichén Itzá como que agarra toda la historia de la cultura maya y de todos los imperios mayas y culmina en la construcción de esa gran pirámide del castillo, que es, tú lo acabas de decir, y es oficial, una de las maravillas del mundo moderno, ¿sí? Y los que hayan estado ahí, los que no, les pido que vayan a ver la pirámide, y el 21 de marzo, la forma en la que los mayas orientaron esa pirámide, construyeron esa pirámide del castillo, es el reloj astronómico más perfecto del mundo. Lleva cientos, miles de años, nunca falla. Cada 21 de marzo, en el equinoccio de primavera, se ve bajar una serpiente en una forma fascinante. Mucha gente va en forma, pues, religiosa o mítica a tomar energía, muy respetable el punto de vista de cada quien. Pero desde el punto de vista científico, el hecho de poder construir un reloj astronómico de piedra de esas dimensiones que contempla todos los aspectos, absolutamente todos los aspectos, cada escalón, cada volumen de la pirámide, la orientación, los ángulos, la inclinación, absolutamente todo está diseñado como un reloj astronómico que contempla todos los conceptos de la cosmovisión de la cultura maya. Eso nos habla de la grandeza que para esos tiempos ya había alcanzado
esta cultura y llegó a la construcción de esa gran pirámide y de esa gran ciudad. No digamos el observatorio, que era en sí mismo un observatorio. El castillo es un reloj astronómico, el observatorio era un observatorio con todas las características de un observatorio. Cuando estás tú dentro del cilindro superior del observatorio, puedes, por las mirillas que tiene ventanas verticales, tener todos los puntos cardinales, todas las observaciones, todas las estaciones del año, absolutamente todo. Y estos tipos de construcciones es lo que les permitía a los mayas en sus códices tener perfectamente documentados y pronosticados todos los eclipses, los ciclos sinódicos de Venus y los ciclos de todos los planetas. Principalmente Venus era el planeta que más estudiaban ellos. Es fascinante la ciudad de Chichén Itzá. No sé si Nacho quiera continuar. Sí, Gabriel, aquí hay una cuestión, y eso a mí me suscita dudas, pero en general porque yo soy sumamente escéptico y dudo de todo. Es indudable que cada equinoccio existe la cuestión de que baja una serpiente, porque pues así está orientada la pirámide, pero se llega al extremo de decir que si tú aplaudes en las escaleras escuchas el canto de un quetzal. Eso creo que ya más bien no sé si con este afán de buscar el misticismo de los mayas, a veces se llega, creo que a cosas que no necesariamente se corresponden con la realidad. A mí me parecería muy poco probable que una cultura, entiendo que tenían muchos conocimientos astronómicos, pero ya el hecho de conseguir que un aplauso se proyecte de una cierta forma, colocado en una cierta situación, no implica conocimientos astronómicos, sino conocimientos en acústica y de otro tipo de situaciones que a mí me parece muy difícil que en la época se hayan dado. No sé si estés o no de acuerdo conmigo, que claro, los mayas son una cultura maravillosa, pero también nosotros como admiradores muchas veces les dotamos de situaciones que quizá ellos ni siquiera enterados estaban, Gabriel, o estoy cometiendo un pecado mortal. Me han definido como un apasionado de la cultura maya, así es de que estás cometiendo el pecado mortal más grande que he oído en la vida. Sacrilegio. Sacrilegio. Mira, yo considero muy al contrario que la cultura maya es muy poco lo que conocemos del conocimiento científico de los mayas, y ahí es donde más me apasiona el tema. Los conocimientos científicos de los mayas son extraordinarios y siguen siendo extraordinarios, y yo los he estudiado y los estoy explorando, y te lo digo tal cual. Tengo unas patentes en Estados Unidos basadas en estudios de la cultura maya científica. ¿A qué voy con todo esto? Tú hablas del aplauso en las escalinatas de la pirámide del castillo. Es cierto, es verídico, hay estudios que han estudiado la acústica de estas escaleras, y el sonido que escuchas es exactamente el sonido del quetzal. Eso no me sorprende en absoluto, y lo creo a ciencia cierta, y lo he aplaudido, pues cada vez que voy ahí aplaudo, ¿ok? ¿Por qué? Porque estoy tan seguro que sí lo diseñaron así, que sí lo contemplaban así, y que conocían mucho más de astronomía, de acústica y de muchas cosas de lo que nosotros conocemos de ellos todavía, ¿sí? Si tú te paras en el juego de pelota, ¿sí? El juego de pelota mide, pues ahorita no tengo el dato exacto, pero mucho más de 100 metros de largo, el que está ahí en Chichén Itzá, ¿ok? Si tú te paras en el centro del juego de pelota en un extremo y otra persona se para en el otro extremo del juego de pelota y hablan pausadamente en voz baja, como tú y yo estamos hablando ahorita, en cualquier lugar del mundo sería imposible que escucharan una persona a la otra que esté en el otro extremo. Y sin embargo, ahí se escucha perfectamente como si estuvieras dialogando a 1 metro de distancia. Eso es por la acústica del juego de pelota. Entonces, cuando tú tienes muchas comprobaciones de que los estudios acústicos también los lograban en sus construcciones con efectos acústicos impresionantes, dices, esto ya no es casualidad, ni es una exageración de los fanáticos de la cultura maya. Esto es cierto y verídico. Y también también tendremos que hablar un poco de Tulum, de los canales que hay cortados en el arrecife de coral submarino abajo del agua, para que las embarcaciones pudieran cruzar hacia los pirámides mayas sin encallar. Están hechos a mano, están estudiadísimos, hay fotografías aéreas y demás, y están estudiados. Eso es una construcción hecha a mano. Entonces, una cultura que era capaz de hacer todo esto es porque estaba muy desarrollada, ¿sí?
Y yo creo que sí es el canto del Quetzal. Bueno. Muy bien. Yo solamente partía de la premisa, no sé si hayan leído El péndulo de Foucault, que precisamente trata de cuestiones así míticas y resulta al final que muchos de los misterios o grandes misterios que la humanidad se ha fijado, pues no son más que, digamos que nosotros somos los que le damos un significado a cuestiones aleatorias. Es una novela, pero de un gran novelista que termina con esta cuestión muy, muy interesante. Lo que comentaba Gabriel es verdad, en Chichén Itzá está el templo de Kukulcán, que está catalogado como una de las 7 maravillas de la humanidad. Esto fue por una asociación de empresarios que no está reconocida por la UNESCO, eso lo tenemos que decir, pero sí gozó del respaldo de millones de personas. En el idioma maya la palabra significa boco del pozo de Itzáes y hace referencia al cenote sagrado, el gran pozo natural que los habitantes de la región consideraban una de las entradas principales al inframundo. Precisamente Gabriel nos decía la gran cantidad de juegos de pelota que había en la zona y como podemos recordar, para los mayas el juego de pelota no era un entretenimiento, no era como nosotros ahorita vemos el fútbol o vemos el box, no, era un ritual en el que permanentemente el bien vencía al mal y entonces había una profunda religiosidad en los habitantes de Chichén Itzá que se refleja inclusive en el nombre de la ciudad. El nombre deriva de las palabras mayas chi, que significa boca, y che, que significa pozo, itz, mago o brujo, y a, que significa agua. Cuando se unen esas palabras, se obtiene la boca del pozo de los brujos del agua. Chichén Itzá fue fundado en el año 500 después de Cristo. Es una ciudad entonces que sobrevivió alrededor de 400 años antes del colapso, durante la primera bajada o bajada pequeña del oriente, a que se refieren ciertas crónicas, hechas por los chanes de Bacalar. Habiendo establecido los chanes la capital de su gobierno en Chichén Itzá en la época que estamos comentando, continuaron su trayecto de oriente a poniente en la península de Yucatán, al cabo del cual fundarían también otras ciudades importantes como Ekbalam, Izamal, Motul, To y la actual Mérida y Champotón. Entonces, pues sí, como comenta Gabriel, es verdad, la cultura maya estaba impresionantemente avanzada en aspectos que no podemos conocer. Lamentablemente ocurre pues la conquista, que es un momento en el que ciertas culturas se impusieron a otras y hubo una aniquilación del conocimiento, hubo quema de documentos que no nos permiten saber a ciencia cierta cuáles eran los avances tecnológicos, doctor. Aquí hay un aspecto muy interesante, se nos está acabando el tiempo, de hecho ya casi se nos acabó. En medio de todo esto que hemos platicado y este conocimiento tan increíble que hemos tenido de la cultura maya, hay un aspecto que me interesa mucho. Mencionaba ahorita Nacho la conquista, pero hay un aspecto más serio que la conquista física, si es la conquista cultural. Yo estoy en contra de ciertos nombres que los investigadores han dado a lugares de la cultura maya. En concreto, en Ekbalam hay una pirámide preciosa que tiene los famosos hombres alados o los ángeles alados, Gabriel, guerreros alados, ¿verdad? Y le llaman la Acrópolis. Yo estoy totalmente en contra. Así como a los griegos, a los mayas les llaman los griegos de América. No, espérame, yo no llamo a los griegos los mayas de Europa y no les llamo la Acrópolis, Ekbalam. Tienen su propio nombre. Hace un momento escuchaba un comentario que he visto mucho, muy escrito, de que las pinturas de Bonampak son en la Capilla Sistina de América. Pues no, yo no digo que que en San Pedro está el Bonampak de Roma. Oiga, ya me regañó Gabriel y ya me regañó también usted, doctor. No, pero Nacho, no es algo que tú hayas inventado, es algo que se maneja culturalmente. Claro. Es algo que normalmente no somos, o más bien, son los extranjeros. Afortunadamente los extranjeros y los europeos, los americanos, los daneses, como nos mencionaban ustedes hace un momento, han venido a hacer rescate de la cultura maya que por muchos años en México quedó abandonada. Pensemos que durante la época del Porfiriato el único que se interesó por los indigenistas fue don Justo Sierra, pero los demás trataban de matarlos, de acabarlos. Pero lo que pasa es que dentro de este rescate que estamos teniendo y que este programa sirva para ello, está el concepto de que
también los nombres de los lugares mayas y de las ciudades mayas sean respetados en su valor en sí mismo. Esa es mi opinión, puedo estar totalmente equivocado. Pues no me queda más remedio que agradecerles a ustedes, Gabriel Curiel Flores, muchísimas gracias por este programa, pero vamos a seguir con el siguiente, que sería el último. Ignacio Salcido Dávila, muchas gracias también por este programa. Y pues invitar al público, no sé si quieres hacer la invitación, Nacho, porque tú fuiste el creador de esta idea, para el siguiente programa. Claro, sí. No, los invitamos. El próximo sábado va a estar muy interesante. De hecho, es uno de los temas que creo que hacen algo a la cultura maya todavía más mítica, más atractiva, que despierta mucha curiosidad, uno de los grandes misterios de la arqueología y lo que dio origen a toda esta serie de programas. Yo le propuse al doctor hacer un programa del colapso maya y bueno, acabamos haciendo como 6 de los mayas, muy interesantes todos, pero la próxima semana es la cereza del pastel y vamos a hablar del colapso maya y de todas las teorías que hay al respecto. Muchas gracias, Nacho. Gabriel, muchísimas gracias. Muchas gracias, excelente trabajo de investigación y de narrativa, Nacho. Muy buen trabajo, en la polémica está lo más interesante. No, gracias a ti, Gabriel, por aportar todo tu conocimiento y gracias al doctor por la invitación. Gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general de este programa, a mi compañero Roberto Ríos en la dirección de grabación y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 8 de mayo con el colapso de la civilización maya. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana.